descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Saben, podríamos pasar varias semanas solo en Génesis 1, pero voy a asumir que la mayoría de ustedes tiene un conocimiento básico sobre este capítulo, y como lo que vino primero, lo que vino segundo, tercero, etc., está indicado de manera clara y sencilla, no veo la necesidad de comentar sobre ese tipo de cosas después de que las lea. Así que hablaré de temas en los que posiblemente algunos de ustedes no hayan pensado. También hablaré sobre principios espirituales y cosas fundamentalmente importantes a las que llamo dinámicas rectoras de Dios. Y estas cosas nos las explican en Génesis 1. Aquí hay principios y dinámicas que nunca cambian y son los fundamentos sobre los cuales el universo, la Torá, el Tenaj y, finalmente, el Nuevo Testamento han sido construidos. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, que, por si no lo saben, para los que tienen la Complete Jewish Bible, está en la página 1, la Biblia completa judía. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena. Dios apartó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y luego la mañana, un día. Y Dios dijo: sea un domo en medio de las aguas que separe entre aguas y aguas. Y Dios hizo el domo y dividió las aguas que estaban bajo el domo de las aguas que estaban sobre el domo, y fue así. Y Dios llamó al domo cielos, y fue la tarde, y luego fue la mañana, el día segundo. Dios dijo: que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un lugar y descúbranse terreno seco. Y fue así. Dios llamó al terreno seco tierra, y a la concurrencia de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Dios dijo: produzca la tierra hierba, plantas que hagan semillas y árboles frutales, y cada uno produzca su propia clase de fruto con su semilla sobre la tierra. Y fue así. Y la tierra produjo hierba, plantas, y cada una hace su propia clase de semilla, y árboles, y cada uno hace su propia clase de fruto con su semilla. Dios vio que era bueno, y fue la tarde, y luego fue la mañana, el día tercero. Dios dijo: sean luminarias en el domo de los cielos para dividir el día y la noche, y sean por señales y temporadas días y años, y sean por luminarias en el domo de los cielos para alumbrar la tierra. Y fue así. Dios hizo las dos luminarias grandes, la luminaria grande para que señoreara en el día, la luminaria pequeña para que señoreara en la noche, y todas las estrellas. Dios las puso en el domo de los cielos para alumbrar la tierra y para señorear en el día y en la noche, y dividir la luz y las tinieblas, y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del día cuarto. Dios dijo: produzcan las aguas una abundancia de criaturas vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el domo abierto de los cielos. Dios creó las grandes criaturas marinas y todo ser viviente que se arrastra, y en las aguas abundó toda clase de ellos, y había toda clase de ave con alas. Dios vio que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el día quinto. Dios dijo: produzca la tierra cada tipo de ser viviente, cada tipo de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje. Y fue así. Dios hizo cada tipo de bestia salvaje, cada tipo de ganado, cada tipo de animal que se arrastra en la tierra. Dios vio que era bueno. Y luego Dios dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves en el aire, los animales, y en toda la tierra, y en toda criatura que se arrastra sobre la tierra.
Y Dios creó a la humanidad a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Señoreen en los peces del mar, las aves en el aire, en toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Y Dios dijo: he aquí, en toda la tierra les doy como alimento toda planta que hace semilla, todo árbol que da fruto con su semilla, y a todo animal salvaje, ave en el aire o criatura que se arrastra en la tierra, en que hay alma viviente, les daré como alimento toda clase de planta verde. Y fue así. Y Dios vio todo lo que él hizo, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el día sexto. Inmediatamente en Génesis 1, se nos dan varios de estos fundamentos. Y aun cuando estos fundamentos son básicos, no son nada sencillos ni fáciles de tratar. Empecemos por presentar el título de este libro, que, entre los hebreos, recibe el nombre de Bereshit. Es llamado Bereshit. Esta palabra significa en el principio. Y como veremos al ir recorriendo la Torá, los nombres con los que estamos familiarizados para los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no son los nombres originales. Los nombres que vemos en nuestras Biblias cristianas fueron inventados por gentiles muchos años después de que fue escrita la Biblia. Los hebreos identifican cada libro por sus palabras iniciales. Y como Génesis comienza diciendo, en el principio, entonces se llama Bereshit. Así es como se le llamó originalmente. Lo primero y lo más importante que debemos tratar es la palabra Dios, porque hay 2 formas principales en las que podemos conocer a Dios: por su nombre y por sus características. Permítanme explicarles esto. A través de las 4 dimensiones que componen nuestro universo físico, largo, ancho, profundidad y tiempo, o como dirían los físicos, espacio-tiempo, nosotros solo podemos conocer a Dios por su nombre y sus características o atributos. Y sin embargo, a través del Espíritu Santo, también podemos conocer a Dios de otra forma, en algo que es como otra dimensión, fuera de las 4 que todos los humanos experimentan, y que solo está disponible, en nuestra era, para los creyentes. La forma de conocer a Dios mediante el Espíritu Santo incorpora una dimensión adicional, una 5ª dimensión de la realidad, que no existe naturalmente en el universo tetradimensional en el que todos vivimos. Exploraremos más el tema de las otras dimensiones muy pronto, porque lejos de ser una historia de ciencia ficción o algo que es solo para científicos, es una buena ayuda para el planteamiento de declaraciones realmente difíciles en la Biblia que debemos mirar detenidamente. En el ferviente clamor por la paz mundial en nuestros días, un movimiento ecuménico ha ganado mucho auge. Y la base de este movimiento es que no importa lo que alguien llame Dios, sea Jehová, Krishna, Brahma o Alá, todos están hablando básicamente del mismo Dios, solo que es desde la perspectiva de una cultura y lenguaje diferentes. Eso no es cierto. No solo son completamente diferentes los nombres de cada uno de estos dioses y lo que estos significan, sino que sus características y atributos de cada uno de estos llamados dioses son completamente diferentes. Así que es imposible que estén hablando del mismo Dios. El Dios verdadero es presentado a todos nosotros en el primer versículo de Génesis. Y también se nos da la primera parte de lo que serán muchas de las características y atributos de Dios, que son inalterables y a veces inescrutables. La palabra hebrea que nuestras Biblias traducen como Dios es Elohim,
Primero tenemos que entender que Elohim no es el nombre de Dios. No nos van a informar el nombre formal de Dios hasta mucho más adelante en la Torá. Más bien, Elohim es un título. Y de hecho, está en plural. Al decir plural, hablamos de más de uno. Elohim y sus varios usos es un asunto complejo del que solo hablaremos un poco hoy. Luego profundizaremos en eso. De todos modos, debemos saber por ahora que Elohim es una palabra que no solo se usa en la Biblia para referirse al único Dios verdadero, ya que también se utiliza ocasionalmente cuando se habla de falsos dioses. Como dijimos en la introducción de la semana pasada, el contexto lo es todo cuando se trata del idioma hebreo y de su cultura. Así que con la introducción de este título plural para Dios, Elohim, instantáneamente se abre la puerta para lidiar con esta verdad y este paradigma sorprendente. Dios es uno, pero también es muchos. Las letras im al final de la palabra Elohim hace que sea un sustantivo masculino en plural. De hecho, a modo de lección básica de hebreo, cuando veas las letras im, al final de una palabra en hebreo, se refiere a más de uno, está en plural. No es la única forma del plural, pero es una de ellas. Y también hay otro uso en hebreo para la terminación im, y se conoce como el plural de majestad. Es decir, al añadir im al final de una palabra raíz, también puede denotar grandeza en vez de pluralidad. Los cristianos legítimamente toman la palabra Elohim como un indicador de ambas, la grandeza y la pluralidad. Y de esto surgió nuestro concepto único de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres dioses en uno, o mejor dicho, un solo Dios que consiste en tres personas, esencias o manifestaciones. Cuesta encontrar una palabra que lo describa bien. El uso de la palabra Elohim no prueba por sí solo que Dios es plural. Más bien, encontraremos que hay varias piezas críticas de evidencia que mostrarán que Dios es, en efecto, una pluralidad. El próximo punto de interés que debemos observar en este asunto es el primer día de la creación. Hay un debate en curso entre científicos y teólogos concerniente a qué o cuán largo fue un día en el momento de la creación. Y la base primaria del argumento es algo como esto: ¿cómo es que Dios pudo crear todo en 6 días? ¿Y cómo es que los hebreos dicen que, si contamos las generaciones, encontramos que la Tierra está cerca de los 6,000 años de edad, cuando toda nuestra ciencia dice que el universo tiene miles de millones de años? Dicen que son 13,000 millones o de hecho un poco más. Bueno, si miramos de cerca lo que realmente dice en las primeras palabras de Génesis, yo creo que parte de esta cuestión se resuelve por sí misma, sin necesidad de involucrarnos en debates científicos o teológicos. Si lees con atención, verás que ahí no dice que la creación de los cielos y la tierra sucedió el primer día, sino que ocurrió ¿cuándo? En el principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Se nos presentan dos hechos sobre el principio. Fue Dios quien creó los cielos, lo que vemos al mirar el firmamento, y creó la tierra. Y segundo, en un principio la tierra no estaba formada por completo, no era una obra terminada, estaba incompleta. Sin embargo, había aguas presentes, y el Espíritu de Dios también estaba presente. Y ahí termina esa afirmación. En el versículo 3 se explica lo siguiente que ocurrió, y lo siguiente que ocurrió involucró la creación de la luz.
que se suscribe a lo que ocurrió en el primer día. El primer día no era necesariamente el principio. Por el modo en que está escrito, el primer día pudo haber sucedido un tiempo más tarde. Si tomamos las primeras palabras de Génesis literalmente, entonces lo que sucedió ese primer día fue la creación de la luz y su separación de las tinieblas. El enunciado deja abierta la clara posibilidad de que los cielos y la tierra fueron creados en algún momento antes del primer día de lo que hemos designado creación. ¿Cuánto tiempo estuvieron los cielos y la tierra sin vida, oscuros, en caos? No se nos dice, pero en algún momento Dios decidió tomar el universo que había creado y llenarlo de vida, y darle un nuevo orden. Y Él comenzó ese nuevo proceso al crear la luz, y ahí es donde encontramos el primer día. No hay absolutamente ninguna razón por la que debamos defender el uso de la palabra día. A veces escuchamos a personas decir, pero la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Eso es simplemente un modismo, que significa que Dios vive en un lugar sin tiempo. No que en la creación la duración del período llamado día era de 1000 años, en lo que actualmente significa año. Y no hay ninguna prueba, por cierto, de que el primer día fuera muy diferente en duración a nuestro día actual de 24 horas. Solo que ayudaría a explicar la edad de la Tierra si fuera cierto que los primeros 6 días duraron un tiempo muy largo. Aunque sí hay pruebas, y préstenme atención aquí, sí hay pruebas de que la rotación de la Tierra pudiese haberse atrasado un poco en los últimos miles de años. Pero piensen en qué significa una rotación más lenta. Una rotación más lenta en la actualidad comparada con lo que habría en el pasado. Si ahora la rotación es más lenta, la de la Tierra, significa que los días de eones anteriores eran más cortos que un día en la actualidad. Si rota más rápido, y una rotación es un día, entonces el día se va más rápido, ¿no es así? Si una rotación completa de la Tierra equivale a un día, si le toma mucho tiempo hacer esa rotación, entonces el día es más largo. Si la Tierra estaba girando más rápido, mucho tiempo atrás, entonces los días habrían sido más breves que como lo son hoy. Si la cuestión fuera la rotación de la Tierra como medida de la duración de un día, entonces hace mucho tiempo atrás la Tierra tendría que haber tenido una rotación casi inexistente. Si una rotación completa tomara lo que para nosotros hoy son 1000 años. Pero eso no solo va en contra de todas las leyes físicas de la naturaleza respecto al impulso y la inercia, sino también está la absurda realidad de que la Tierra sí parece que está desacelerando su rotación unos microsegundos por año. Pero para mantener la honestidad intelectual en nuestros estudios, debo señalar que en el momento presente existe un abrumador consenso entre los astrónomos, tanto los que creen en la Biblia como los que no, de que el universo fue creado hace 13.500 millones de años. Para ellos, la cuestión no es cuándo, sino quién o cómo. Otros están en total desacuerdo y dicen que el universo fue creado 6 o 7.000 años atrás. La Biblia no nos da una fecha. Y los únicos marcadores de tiempo que se nos dan al respecto es la cuenta de las generaciones de humanos hasta llegar a Adán. Una cosa más. En caso de que no se hayan dado cuenta, los hebreos, incluso la comunidad judía de hoy en día, siempre han contado el comienzo del nuevo día cuando se pone el sol. Y ese día termina, obviamente, en la próxima puesta del sol. Es decir, cada nuevo día comienza en la tarde. Eso es, claro está, muy distinto a nosotros que tomamos la medianoche como el comienzo y el final de un día. Y es distinto también a nuestra tradición que dice que la mañana
es el comienzo del nuevo día y la noche el final. Esta diferencia en la definición y método de registrar el tiempo ha causado muchos problemas interesantes al intentar determinar con algún grado de certeza cuándo ocurrieron los eventos bíblicos. Lo que debemos comprender por el momento es que el método moderno de registrar el tiempo se hace mecánicamente y para todos los propósitos prácticos no varía. Hubo un acuerdo internacional varios años atrás de tener un reloj central desde el que todos los relojes de la Tierra se sincronizarían. Nosotros ya no tenemos que observar las estrellas, la luna o el sol para determinar qué hora es. Podríamos estar en un túnel, a 1 kilómetro de profundidad bajo la Tierra, y si nuestro reloj funciona, sabríamos qué hora es con precisión, indefinidamente, sin tener que mirar nunca el cielo. Pero los pueblos antiguos, incluidos los hebreos, no tenían nada parecido a estos métodos mecánicos de llevar el tiempo. El tiempo se determinaba mirando el cielo. Veían cuándo el sol salía y se ponía, cuando aparecía la luna, cuando aparecían ciertas estrellas o constelaciones en el cielo nocturno. Usando nuestro sistema mecánico, esencialmente dividimos el día en 2 partes absolutamente iguales: 12 horas de día, 12 horas de noche. La duración del día y la noche para los hebreos también puede variar de día a día y de estación a estación, porque la proporción del tiempo entre la luz del día y la noche cambia constantemente. Pero un día completo para ellos seguía teniendo 24 horas y una semana seguía teniendo 7 días completos. En todo momento en la Biblia, se usó el sistema hebreo de medir los días, siempre, porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue escrita por hebreos desde una perspectiva cultural hebrea. Y sea que estudiemos la Torá o los Evangelios del Nuevo Testamento, debemos poner a un lado nuestra manera moderna de llevar el tiempo si queremos entender la cronología de los eventos. Ahora bien, ¿de dónde sacaron los hebreos esa idea de comenzar y terminar el día cuando se pone el sol? Miren el verso 5. Y fue la tarde, y luego fue la mañana, el primer día. ¿Qué vino primero? La tarde. La tarde vino primero. La tarde marca la transición de un día al otro. Y de hecho, no creo que estemos cometiendo un grave pecado por el modo moderno en el que determinamos el comienzo y el final del día, pero puede ser muy confuso al compararlo con la Biblia. Pero noten que hay algo extraño. En el primer día, Dios dijo que Él creó la luz. Aún así, fue en el cuarto día que Dios creó el sol. O como dice la Biblia, la luminaria grande para que señoreara el día. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios iluminó la tierra el primer día, pero no creó el sol sino hasta el cuarto día? ¿De dónde venía esa luz si no había sol? ¿Acaso hemos encontrado nuestra primera inconsistencia bíblica? Esto se pone interesante. En los versos 3 y 4, la palabra hebrea para luz es or. Esta palabra no se refiere a un objeto que emite luz, como el sol, la luna o las estrellas, o como una lámpara. Más bien significa iluminación. Cuando la Biblia dice que Dios es luz, dice Elohim es or. Esa palabra está muy asociada con vida, gozo y bien. De hecho, cuando leemos acerca del primer día, noten algo que los sabios hebreos han creído por milenios. Dice que Dios creó la luz y vio que era tov. Significa buena. Luego esta luz fue separada de las tinieblas. Solo la luz
es llamada buena y no las tinieblas. Pasemos ahora al verso 14, donde empieza a hablar de poner luminarias en el cielo para ese fin, dividir el día y la noche. Y en el verso 16, donde Dios dice que creó la luminaria grande, el sol, para que señoreara el día, y la luminaria pequeña, la luna, para señorear la noche, vemos que aquí se usa una palabra completamente diferente para luz, que no es la que vimos antes. Aquí la palabra en hebreo es meorot. Meorot nos suena un poco familiar, ¿no? Es la palabra de donde sacamos el término moderno meteoro. Y aclaro que meorot no significa meteoro, pues esa palabra simplemente se derivó del término hebreo meorot. Meor significa un objeto que emite luz. Meorot, al añadir la O y la T al final, la pone en plural, muchos objetos luminosos. Y se usa una palabra poética en la traducción, las luminarias, que son los objetos que iluminan como el sol, la luna y las estrellas, y las lámparas, y claro, meteoros. Todos entran en ese significado de la palabra meorot. Debido a que el estado del universo antes del día 1 eran las tinieblas, o al menos eran tinieblas desde el punto de vista de alguien que vive en el planeta Tierra y mirara el universo, debió haber sido que las tinieblas eran un estado insatisfactorio. De lo contrario, Dios no hubiese creado la luz. Cuando menos, las tinieblas parecen no ser capaces de sostener la vida. Y como veremos cuando lleguemos a las partes finales de Éxodo y Levítico, todo lo que vaya en contra, que inhiba o ponga fin a la vida, es considerado contrario a Dios. Así que cuando Dios creó la luz, Or, Él creó la iluminación, que es un requisito básico para la vida. Pero cuando Dios creó las luminarias, las meorot, creó objetos que emiten ondas de luz. Se crearon ondas de luz de un cierto tipo que permiten que humanos y animales usen sus sensores de luz, los ojos, y que las plantas apliquen su método para sostener la vida, la fotosíntesis. En el libro de Apocalipsis, y esto es muy interesante, se nos dice que cuando Dios destruya esta tierra actual, la tierra vieja, y cree una tierra nueva, no habrá más meorot, objetos que emiten luz, como el sol o la luna. En lugar de eso, nos dice que Dios mismo será nuestra luz, nuestra iluminación. Es el mismo tipo de luz de Dios que se menciona aquí en los versos 3 y 4, pero es distinta de la luz que se menciona en los versos 14 al 16, que es una luz que puedes ver con tus ojos. Por otro lado, veamos qué pasa con la palabra tinieblas. La palabra en hebreo es joshech. Joshech. En la cultura hebrea, esta palabra se usa como lo opuesto a or, lo opuesto a iluminación. Joshech transmite un sentido de ceguera, de miseria, de falsedad e ignorancia. Se refiere a algo que lleva a la muerte y a la destrucción. Esta no es una palabra para indicar lo opuesto a la luz del día. No es una palabra que describe el fenómeno bueno y natural de la noche. En hebreo, noche es lail, que es una palabra completamente diferente a joshech. Joshech es algo negativo por naturaleza. Tiene una connotación espiritual maligna. La noche, lail, es simplemente lo opuesto al día. Lail es neutral. No tiene una connotación negativa ni espiritual, excepto en el extraño caso en el que se use metafóricamente. Así que estemos claros, en los versos 3 y 4, lo que Dios creó fue la iluminación, una iluminación que emana de Él,
pero también hizo una división, una separación de lo que era opuesto a esas cosas: tinieblas, ceguera y falsedad. ¿Qué es exactamente esta iluminación? Puede que se trate de la esencia primordial de Dios, que llamamos la Shekinah, la gloria de la Shekinah. Esta iluminación misteriosa o gloria de Dios, algunas veces visible y otras no, sobre la cual leemos en algunos versos de la Biblia. La iluminación que es apropiada para nosotros poder ver, pero que aparentemente no será necesaria cuando la tierra nueva sea formada, vendrá de Dios mismo. Y aun cuando no estoy totalmente seguro, no veo razón para no sugerir que la luz que está en Génesis, en el primer día de la creación, es la misma luz que está en el primer día de la nueva creación, según lo que se revela en Apocalipsis 21 y 22. Pueden consultarlo ustedes mismos. También es interesante que en la contraparte espiritual de la luz, que son las tinieblas, Joshech, estará ausente, según se nos dice, en la nueva creación. En su sentido espiritual más puro, la luz es la bondad y las tinieblas son la maldad. Y se nos dice que en la nueva creación solo habrá el bien, y la maldad ya no existirá. Así que en la nueva creación encontramos una total ausencia de las tinieblas, ya que solo habrá luz. Pero con todo y la certeza que tengo de que eso es correcto, también admito que hay cierta especulación en esa conclusión. Además de resolver la cuestión de que la luz fue creada el primer día, si bien los objetos que emiten luz fueron creados el cuarto día, quisiera señalar que este es el primer indicio de un principio que nos perseguirá en todo nuestro estudio de la Torá. Es un principio abstracto, pero muy real, que se dice muy fácilmente con palabras, pero que no es fácil de captar o imaginar en nuestra mente. Sepan entonces que tomará tiempo y estudio para que el concepto empiece a volverse más claro. Como punto de referencia, le he puesto un nombre a este concepto. Lo llamo la realidad de la dualidad. Básicamente, la idea de la realidad de la dualidad es esta. En las Escrituras y en el Nuevo Testamento, los objetos físicos suelen ser solo una sombra de algo que es espiritual. Si hemos pasado algún tiempo en la iglesia, habremos oído el término sombra cuando se describen muchas cosas del Antiguo Testamento que Jesús eventualmente transformó en algo de un orden mayor. ¿Pero qué significa exactamente una sombra de algo que está por venir? Verán, una sombra es solo un bosquejo de algo que aún no tiene todos los detalles. Una sombra es real. No es un espejismo o una ilusión óptica, pero es menos real que el objeto que proyecta la sombra. Por ejemplo, si salgo afuera y me paro al sol, yo proyecto una sombra. Yo soy real y la sombra es real. Pero como yo soy la fuente de la sombra, también soy el original completo, y la sombra es una representación de mí que está bastante incompleta. Además, la sombra no tiene animación, no tiene poder en sí misma. La sombra no tiene vida y está unida a mí y se mueve al unísono conmigo. La existencia de mi sombra es 100% dependiente de mi existencia. Si mi sombra dejara de existir, yo sigo existiendo. Si el sol se pone, mi sombra desaparece, pero yo sigo aquí. Pero si yo dejara de existir, sería imposible que existiera mi sombra. Así que yo soy preeminente. Yo soy mayor que mi sombra.
no soy una manifestación de mi sombra es una manifestación inferior de mí. La sombra no me hace a mí, yo hago a la sombra. ¿Me siguen? Cuando los atributos físicos y espirituales de muchas cosas existen simultáneamente, el espiritual es el que viene primero, el original, y siempre es preeminente. Lo espiritual es casi limitado en sus atributos y puede actuar en varias dimensiones. Lo físico es tremendamente limitado en comparación con lo espiritual, en sus atributos. Y no puede ocurrir más allá de las 4 dimensiones hasta donde sabemos. Recuerden que nuestro universo solo tiene 4 dimensiones: largo, ancho, altura y tiempo. Así que lo físico es inherentemente inferior a lo espiritual, y lo físico solo puede imitar o revelar parcialmente al atributo original espiritual. La creación del ser humano es un buen ejemplo de esto, porque los humanos son simultáneamente criaturas que consisten en lo material y lo inmaterial, lo físico y lo espiritual. Es decir, somos seres de 4 dimensiones. Somos físicos, visibles, estamos sujetos al tiempo, pero también tenemos una propiedad invisible. La Biblia llama a esta propiedad invisible alma y espíritu. Los antiguos sabios hebreos señalaron que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Dios creó el universo de la nada, pero creó al hombre de algo físico, del polvo, el cual ya él había hecho que existiera. Pero además de esto, Dios puso el aliento de vida en el hombre. Él puso en nosotros un alma y un espíritu que no eran cosas físicas, sino espirituales. Y sea que el hombre lo admita o no, nosotros somos el perfecto ejemplo de la realidad de la dualidad, es decir, lo físico y lo espiritual coexistiendo juntos. La creación de la luz y sus atributos es otro buen ejemplo de este concepto. No hay duda de que la luz, como Or, hecha en el primer día de la creación, era real, era un tipo de luz que al menos permitió medir el tiempo. Después de todo, pasaron 3 días más de creación antes de que hubiera objetos emisores de luz en los cielos para indicar las estaciones, los años y los tiempos señalados. Y misteriosamente, era también un tipo de luz que no provenía de un objeto físico, porque no se había creado ningún objeto físico que emitiera luz, o al menos que fuese visible desde la tierra, hasta el 4º día. Y como la luz es lo opuesto a las tinieblas, y la luz es caracterizada por Dios como buena, pero las tinieblas no, tenemos una firme conexión entre la clase de luz creada aquí y sus atributos de bondad. El bien y el mal son espirituales, no son atributos físicos. Así que esta luz, esta Or, tiene una realidad dual. Tiene tanto una cualidad física muy real como una cualidad espiritual muy real. Típicamente las doctrinas humanas no admiten este tipo de dilema. Todo tiene que ser una cosa o la otra. No puede ser ambas simultáneamente. Y yo les digo que no solo hay cosas creadas que pueden ser físicas y espirituales a la vez, sino que ese suele ser el caso siempre. De hecho, temas como los atributos del tipo de luz creada en el primer día deben ser ambas, o los primeros versos de Génesis no tendrían ningún sentido. A este principio fundamental
Yo lo llamo la realidad de la dualidad. Es cuando coexisten los elementos físicos y espirituales de algo simultáneamente. Y veremos muchos más ejemplos de esto. Y con el tiempo, esto empezará a cobrar más sentido para ustedes, así que tengan paciencia. En un año más o menos, cuando lleguemos al tabernáculo del desierto, tendremos uno de los mayores ejemplos bíblicos de la realidad de la dualidad. Así que no se preocupen si ahora piensan, ¿será que este hombre está hablando en otro idioma? Ahora bien, en el verso 20, se hacen algunas declaraciones y quiero mostrarles varias cosas que deben guardar en su memoria. Y tiene que ver con esta lista de criaturas vivientes que Dios había creado. Nos habla de una abundancia de criaturas en las aguas y aves que vuelan en el aire. El Señor pobló los océanos con enormes criaturas marinas y Él proclamó que todas estas criaturas eran buenas. En el verso 24, Él habla de toda clase de criaturas terrestres, domésticas y salvajes. Incluso, incluyó animales que se arrastran, como los lagartos, y también declaró que todas estas criaturas eran buenas. Enfatizo esto porque más tarde en la Torá, sobre todo en Levítico, encontraremos que Dios enumera varias de esas mismas criaturas que Él aquí ha designado como buenas, pero que luego las llamará impuras. Y eventualmente veremos que mucho antes que la Torá fuese dada a Moisés, la clasificación de puro e impuro de toda cosa viviente creada ya existía. ¿Cómo es que algo puede ser bueno e impuro a la vez? ¿Dios cambió de parecer acerca de estas criaturas vivientes? Bueno, pueden esperar un año o ir a algunas de las enseñanzas en Internet sobre Levítico y adelantarse, si no quieren esperar. Pero el fundamento de los principios bíblicos sobre lo puro y lo impuro tiene su base aquí, en los primeros capítulos de Génesis. Luego tenemos una declaración que ha sido objeto de reflexión para las mentes más brillantes por miles de años, y aún hay mucho desacuerdo en cuanto a lo que esto significa. Es la declaración que dice que nosotros, los seres humanos, estamos hechos a imagen de Dios. No pasaremos mucho tiempo aquí, pero quiero darles unos puntos básicos para considerar. Primero, dice que Dios creó a la humanidad, y luego que los creó macho y hembra. Y segundo, que todos los humanos fueron hechos a su imagen. Así que ya mismo podemos mostrarles dónde está la puerta a Darwin y a todos los humanistas seculares. Si esto no es verdadero, si esta no es una declaración bíblica factual y nosotros evolucionamos a partir de azares matemáticos o salimos de mutaciones de sustancias sin vida, entonces no hay razón para continuar con este estudio. No tiene sentido. ¿Para qué molestarse siquiera? Mejor ir a comer algo allá afuera. No creo que tenga que discutir sobre eso con los que están en esta sala, pero ¿qué quiere decir ser hechos a imagen de Dios? Quiere decir que nos han dado ciertos atributos que Él tiene. Aun cuando sabemos que ciertamente no tenemos todos sus atributos, porque si así fuera, seríamos dioses. Más bien, Dios, que valora a todas las clases que hay de criaturas vivientes que Él creó, hizo al hombre único entre todas las criaturas. Solo el hombre tiene la capacidad de conocer a Dios. Solo nosotros tenemos la capacidad de buscar y conocer a nuestro Creador. Los animales pueden tener cuerpos, tener cerebros, incluso pueden tener algo similar a las emociones, porque muchos animales, aunque no todos, tienen almas vivientes, donde se asientan las emociones y el intelecto. Pero solo los humanos, de entre todas las criaturas vivientes de Dios, tienen espíritu.
Y es nuestro espíritu el que permite la comunicación con el Dios viviente. La próxima semana comenzaremos el capítulo 2 de Génesis. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.